Bienvenidos estudiantes a esta segunda clase de refrigeración y aire acondicionado, pero recuerden que estamos en la parte de refrigeración y vamos a seguir hablando sobre los sistemas de refrigeración. Para este caso vamos a hablar a explicar cada uno de los componentes de lo que es el ciclo de refrigeración o un circuito de refrigeración real, pero con más componentes, es decir, un sistema ampliado que ya no solamente va a tener las cuatro partes conocidas en la clase anterior, que fue el compresor, el condensador, el sistema de expansión, que estaría acá, y el evaporador, sino que vamos a agregar una serie de componentes que los ciclos de refrigeración de los sistemas ya de mayor capacidad y mayor manejo de refrigerante van a tener, porque son sistemas necesarios debido a que estos circuitos son más flexibles, pueden operar con diferentes caudales de refrigerante, es decir, son sistemas más grandes, recintos de mucho volumen, que pueden variar su contenido, su carga, y el sistema permite ajustarse para adaptarse a las condiciones de carga del sistema. Recuerden que la temperatura ya generalmente es establecida, es decir, si es un cuarto frío de baja temperatura, generalmente va a operar a baja temperatura, y si es de media temperatura o una temperatura baja pero no tan baja, también va a operar en esas condiciones, porque recuerden que lo que dicta el parámetro para las temperaturas de evaporación, es decir, las temperaturas que va a haber dentro del recinto, es el gas refrigerante. Entonces un sistema ya viene establecido con un gas refrigerante, y si se quiere tener una temperatura mucho menor, unos 6 grados por debajo, por decir a menos 24 grados, ya requiere un refrigerante que tenga un punto de evaporación más bajo, porque si el refrigerante no llega a evaporar a esos niveles, ya cae en una zona donde no puede operar por las presiones, entonces no se puede usar. Entonces ya los sistemas traen como que un rango de temperaturas establecidos según el tipo de producto. Eso viene desde el diseño del sistema. Voy a pasar a explicar cada uno de los componentes. Primeramente voy a explicar estos motores que aparecen acá, que son los forzadores. Eso no están dentro de la detalle de las piezas. Simplemente para evaporadores y condensadores que requieran paso forzado del aire, se usan motores con aspas, y estos van a ya sea de tiro inducido o forzado, es decir, que soplen o que extraigan, y ellos van a permitir que el sistema logre un intercambio de calor mayor, ya sea en la parte de evaporación o en la parte de condensación. Vamos a empezar a explicar cada una de las partes del sistema. Algunas ya las hemos nombrado. Por ejemplo, el condensador es el elemento en el sistema encargado de transferir hacia el exterior, en el ciclo de refrigeración, el calor absorbido en el evaporador y en la etapa de compresión. Lo hace condensando el vapor refrigerante desde el compresor, realizando el cambio de estado del refrigerante de gas a líquido. Este ciclo se puede invertir cuando el sistema se encuentra en una válvula de 4 vías. Bueno, esta última parte ya la paso a explicar. De 4 vías es más que todo para aires acondicionados duales, ok, no tanto la parte de refrigeración, porque en los aires que pueden servir para enfriar y para calefacción, se introduce esa válvula de 4 vías, que lo que hace es invertir el sistema, es decir, el recorrido del ciclo. El condensador actúa como evaporador y viceversa, pero en sistemas de refrigeración no pasaría esto, porque siempre vamos a refrigerar un cuarto frío. ¿Qué hace el condensador? Él simplemente en la etapa de compresión, como hay un aumento en la temperatura, el gas refrigerante sale a alta presión y alta temperatura. Él lo que va a hacer es extraer ese calor para que el gas refrigerante se pueda condensar y pasar al estado líquido, que es donde lo vamos a utilizar luego para la expansión. Recuerden que los sistemas de refrigeración de gas refrigerante involucran un cambio de estado, es decir, hay un calor
latente y un calor sensible que está dentro del sistema. Va a haber incrementos en las temperaturas en un estado, pero también hay un cambio entre estado líquido y gaseoso y viceversa. Vamos a hablar del recibidor. Aquí en la presentación, el recibidor estaría en esta zona. Es un cilindro o un contenedor conectado a la salida del condensador para almacenar refrigerante líquido en un sistema. Básicamente es un contenedor destinado al almacenamiento del exceso de refrigerante que no está circulando en el sistema. Los equipos de aire acondicionado y refrigeración que están expuestos a cambios de temperatura externa, baja temperatura, a variaciones de carga térmica, y para ese tipo de escenario se utiliza el recibidor para almacenar el exceso de refrigerante producido por estas condiciones mencionadas. La segunda función del recibidor es la proveer en forma constante e interrumpida refrigerante en estado líquido a la entrada de la válvula de expansión, y la tercera y última función es almacenar toda la carga del refrigerante de la instalación debido a tareas de mantenimiento y reparación. Es decir, recuerden que estos sistemas grandes tienen variación de caudal que lo genera básicamente la válvula de expansión. Ella es la que, según la temperatura que ella esté midiendo, ella testea esa información y agrega o quita refrigerante al sistema. Es decir, tiene una caída de presión variable, pero cuando la caída de presión es alta y se empieza a acumular el refrigerante, entonces él se tiene que acumular en algún sitio, para ese caso del recibidor, y lo acumula en estado líquido porque ocupan menos volumen en el estado líquido y puede estar el refrigerante a una temperatura para ser utilizado por el sistema. Otra de las funciones que dice acá funciona como una especie de amortiguador dentro del sistema. Y por ejemplo, si el sistema se va a intervenir, se cierra una válvula que está a la salida del recibidor, se prende el compresor y ahí se acumula todo el gas. Entonces en la succión, como al interrumpir el sistema, el mismo compresor va a succionar todo el refrigerante que está luego de la válvula hacia adelante, todo lo que está en el evaporador y todos esos lugares, lo va a recoger, lo va a succionar y se puede almacenar aquí en el recibidor. Una vez que esté todo acumulado, se apaga el compresor, se hacen los cambios o los trabajos que se van a hacer, porque recuerden que esto viene casi todo en una misma unidad. Ahorita voy a mostrar unas imágenes. Y una vez que yo tenga todo el refrigerante ahí, de repente si voy a cambiar la válvula de expansión, si voy a hacer una reparación de una fuga en el evaporador o cualquier sistema de eso, pues tengo el refrigerante allí, no lo he perdido. Una vez que haga las reparaciones, que haga la soldadura, hago el vacío del lado donde hice el trabajo, un vacío bien hecho, donde pueda la presión caer al cero absoluto para eliminar toda la humedad que hay allí y todo el aire atmosférico, y luego abro las válvulas y el refrigerante vuelve a ocupar el ciclo y puedo seguir trabajando sin tener que desperdiciar ese gas. Aquí voy a mostrar imágenes de cada elemento que vaya hablando. Voy a mostrar imágenes reales para que se familiaricen con ellas y puedan reconocerlas a la hora de estar en un sistema de esto. Aquí tenemos un condensador de una nevera tradicional, estático. No tiene forzador, esto simplemente son las parrillas que van detrás de las neveras o algunos equipos de refrigeración. Tenemos de este tipo también, de cobre con aluminio, abiertos y aquí cerrados con una campana para los forzadores. En este caso tenemos de doble ventilador, aquí sería para un solo ventilador, y esto ayuda a que el intercambio de calor sea mayor. En esta unidad compacta que tengo en la imagen, aquí está un poco pequeño, pero este es el recibidor, ok, y este es el acumulador de líquido. Entonces aquí está el recibidor de líquido. Son dos sistemas de amortiguación, uno a la entrada, ya voy a explicar y uno a la salida. Ellos recuerden que todo este sistema viene compacto, entonces yo puedo acumular todo el gas aquí y lo que vendría luego, que es la válvula de expansión y el evaporador, puedo realizar trabajos teniendo todo el gas acumulado acá en esta unidad. Entonces por eso les dije que servía para acumular el sistema. De hecho, si cuando yo compro el sistema viene precargado, ok, todo va a estar almacenado dentro de las unidades.
Aquí pasaríamos a lo que es el filtro deshidratador y a lo que es la mirilla o el indicador de líquido y humedad. Voy a mostrar en el sistema. De todas maneras, aquí pueden hacer una captura de pantalla para tener el ciclo. Vamos en este orden, ok, siguiendo el recorrido desde el condensador hacia adelante. Entonces ya sabemos que los sucesivos elementos van a ir en este orden. El filtro deshidratador es un dispositivo que contiene material desecante y el material filtrante para remover humedad y otros componentes de un sistema de refrigeración. Un filtro deshidratador está diseñado para mantener seca la mezcla de refrigerante y aceite, absorbiendo los contaminantes líquidos y sueltos, tales como humedad y ácidos, también para retener por medio de filtración todas las partículas sólidas que estén siendo arrastradas a través del sistema por la mezcla de refrigerante-aceite. El uso de los filtros deshidratadores en los sistemas de refrigeración es la mejor manera de proteger los componentes en él. Muy probable caso de que estos contaminantes estuvieran presentes en el sistema, ya que la válvula de expansión y el tubo capilar, aquí sería válvula de expansión o el tubo capilar, y el compresor son los componentes más afectados por los contaminantes. Indicador de líquido y humedad. La mirilla de líquido o indicador de líquido y humedad es un dispositivo auxiliar en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración que nos permite observar las condiciones refrigerantes en el lugar de su ubicación. Con respecto al filtro deshidratador, esto es muy importante, por eso también se conoce como filtro de líquido. Voy a mostrar las imágenes para explicar. Acá lo tenemos. Existen diferentes tipos. Estos ya son para equipos por ejemplo, de 3 toneladas. Equipos más grandes usan este tipo de filtro. Pueden ser soldados o pueden ser roscados, ¿ok? Y en los sistemas pequeños tenemos estos soldables acá, que son los de cobre pequeñitos, que generalmente pueden ser también soldados o roscados. Incluso aquí va con una toma para la presión de alta. Algunos vienen así en algunos refrigeradores. Y los dos cumplen la misma función. Estos son filtros que por una parte filtran tienen una malla o un material de un paso muy fino, que si queda alguna viruta o algún componente de la soldadura, alguna reparación o algún contaminante, no vaya a ir hacia la válvula de expansión o hacia el tubo capilar, inclusive más delicado aún, porque el tubo capilar tiene un diámetro muy pequeño. Entonces ellos tienen un sentido de filtrado. Fíjense que traen una flecha, todos la traen, para que indique dónde es la entrada y dónde es la salida. Constan de una malla, o en este caso un material muy fino con un resorte que los mantiene aprisionados. Esa sería la etapa de filtración para lo que serían filtrados de partículas sólidas. Y luego para la humedad tenemos los materiales como la sílica gel, que es un material altamente seco que cuando está en contacto con humedad la atrapa. Entonces y luego al sistema sale, en este caso como son los de cobre, van al tubo capilar, y esto irían, si son sistemas grandes, a la válvula de expansión. Los hay desarmables con tornillos como estos que aparecen acá, que traen repuestos, así como si fuese un filtro de agua. Yo abro el sistema, saco el material secante que viene allí, compro el material secante nuevo que debe venir aislado para no absorber humedad, viene sellado y se hace una operación rápida. Se mete el material, se sella y se hace vacío, igual que estos filtros. Estos filtros, cuando estamos instalando un sistema, debemos procurar que esté el menos tiempo posible expuesto a la humedad ambiental, porque ahí empieza el filtro a actuar, empieza a absorber aire. Ellos vienen sellados, vienen con unos tapones para estar aislados del ambiente, porque si consiguiésemos un filtro, vamos a suponer que vamos a comprar un reemplazo y nos vendiesen un filtro que esté destapado, ya no sirve porque ya está contaminado, ya estuvo expuesto al ambiente y él está buscando atrapar humedad. Y recuerden que en el aire atmosférico hay pequeñas partículas de vapor de agua, y esa es la humedad. La humedad proviene del ambiente, y si es un día lluvioso o un día nublado, pues hay mucha más humedad relativa en el ambiente. Entonces eso se debe evitar. Entonces cuando vamos a instalar estos sistemas, generalmente destapamos, conectamos, ya tenemos todo listo, soldamos
o enroscamos y hacemos vacío. Ese es el procedimiento. En estos casos, estos filtros, muchos técnicos suelen calentarlo un poco con la llama del soplete, es decir, lo calientan así superficialmente, porque él estando caliente él no va a absorber humedad porque está más caliente que el exterior. Entonces lo precalientan un poquito, lo sueldan y rápidamente se hace el trabajo. Aquí el problema es que donde dice salida de capilar, esta soldadura se debe hacer con mucho cuidado, de introducir bien una parte del capilar y hacerla con un buen sistema de soldadura. Ya en otras clases explicaría los sistemas para soldar o la forma para soldar el cobre, y evitar que queden virutas, porque si quedan virutas allí, como estamos después del filtro, ya nadie las va a filtrar y van a tapar el capilar. En una de las buenas prácticas de refrigeración, también se recomienda hacer circular nitrógeno a una presión específicamente baja. Y si hacemos circular nitrógeno, que es un gas completamente seco, no tiene humedad, la soldadura se hace muy limpia, porque funciona algo así como las soldaduras MIG, que hay un gas inerte que protege la formación de escorias, ¿ok? Entonces, cuando se hace circular el nitrógeno a presiones bajas, hay que tener un buen regulador, tipo más o menos medicinal, para que la presión sea baja, y hacemos la soldadura, va a quedar muy limpia, no van a quedar escorias y vamos a evitar tapar el capilar o la válvula de expansión. Esto normalmente la hacen pocas personas, pero sería la forma correcta hacer una soldadura, sobre todo al lado de la descarga, porque en la entrada, si queda alguna viruta, pues el filtro la va a absorber y ya queda listo. Otra cosa que es muy importante que se explique acá, es que cada vez que el sistema se interviene, es decir, cada vez que yo destapo el sistema al ambiente, que hay una fuga, que hago una reparación, que el sistema queda expuesto, que desconecto algún componente, yo debo cambiar el filtro, porque ya el filtro que está allí ya absorbió mucha humedad y no va a servir. Es decir, yo no puedo abrir un sistema, hacer una reparación y voy a dejar el filtro que tenía, porque no va a servir. Supongamos que se reparó el compresor, que hubo un cambio en algún punto del sistema. Cada vez que se interviene el sistema, se compra un filtro igual al que tenía y se reemplaza. Eso es una práctica que, si no se hace así, nos vamos a tener problemas en la instalación y no va a quedar funcionando correctamente. En cuanto a lo que se llama visor de líquido o la mirilla, recuerden que estamos en la parte del líquido, el gas en un estado líquido después de que se condensó en el condensador. Esto es un sistema que los equipos de gran capacidad traen, donde yo puedo observar el refrigerante pasando a través del sistema. Esto que ven en el centro es un papel, por decir, tornasol, o que cambia de color, que reacciona con la humedad y con la acidez del sistema. Él trae una lectura de colores que indica si está seco, que sería dry; si está húmedo, sería wet; o si está en peligro, en aviso, en caución. Pero algunos traen solamente dos, seco o húmedo, y trae 3 partes. ¿Qué indica esto? El papel que está inmerso en el flujo de refrigerante, aquí tenemos más o menos un corte esquemático de cómo sería la mirilla. Aquí tenemos el cristal templado, un empaque de teflón para que no haya fuga de gas ni ingrese humedad, y aquí tenemos el portapapel. El papel es lo que está en el centro, es decir, cuando yo veo la mirilla, si yo veo que está rosado y aquí dice dry, por ejemplo, entonces está bien. Si vemos que cambia de color y según la lectura exterior que tenemos, pues él nos va a indicar cómo está el refrigerante. Aparte de eso, también sirve para ver si realmente está pasando líquido y si hay muchas burbujas y ese tipo de cosas. En esta parte no deben haber burbujitas. Cuando el sistema está encendido y el gas está circulando en forma líquida, no deben haber burbujas, porque eso indica que la condensación está fallando, es decir, todavía hay parte del gas que no se ha condensado completamente. Entonces también sirve para eso. Eso indicaría que hay que agregar más refrigerante al sistema, o que la válvula de expansión está funcionando mal, o que tenemos algún problema en el sistema, y él debería verse el paso del líquido, pero completamente líquido. No se debe evaporar, no se debe ver parte gaseosa acá. Entonces esa es una utilidad. Las hay también soldables y también las hay con rosca. Pero esto, como les digo, se presenta solamente en sistemas ya más complejos como el que estamos estudiando hoy. Luego pasamos a lo que es la válvula solenoide.
Es el componente que se utiliza más a menudo para controlar el flujo de refrigerante. Esta válvula posee una bobina magnética que cuando tiene corriente levanta el émbolo en su interior, y estas válvulas pueden ser de tipo normalmente abierto o normalmente cerrado. La primera no abre hasta que recibe corriente y la de tipo normalmente abierto se halla siempre así y no cierra hasta que hay corriente en la misma. Esto se usa para manejo de caudal en los sistemas, es decir, si quieren interrumpir el paso refrigerante para un descongelamiento, para un tipo de cosas así, se usan estas válvulas eléctricas, por decirlo, que reciben una señal. La válvula de expansión ya la expliqué en el video anterior, es el dispositivo de expansión que genera la caída de presión necesaria entre el condensador y el evaporador, es decir, entre la zona de alta y la zona de baja presión. De igual manera se encarga de regular la inyección de refrigerante líquido al evaporador. Ella maneja el caudal del sistema. Esta inyección de refrigerante estará siempre regulada por un elemento termostático o bulbo, la cual controla la función de recalentamiento del sistema. Cuando dice la función de recalentamiento, el bulbo que tenemos acá, voy a pasar a la siguiente imagen, que ya la vimos en la otra presentación. Este bulbo está a la salida del evaporador y él está testeando ese grado de recalentamiento del sistema, que recuerden que en el ciclo que mostramos en el diagrama de Molière, sería lo que está luego de la línea de saturación de vapor, esa distancia que recorre antes de entrar al compresor. Entonces ese es el control que ella tiene. Ella está antes del evaporador, pero está testeando después del evaporador, a la salida del evaporador, y está viendo si falta o si sobra refrigerante, y ella se autorregula, y según eso ella establece lo que son las presiones de alta y de baja. La solenoide es esta que está acá, es una válvula que abre y cierra tiene un émbolo magnético, aquí tiene una bobina, y según sea el caso, normalmente abierta o cerrada, ella abre y cierra por acción de la corriente. Es parecido a algo así como el sistema que usan los arranques de los vehículos, de los motores de los vehículos. Cuando pasamos la llave y le damos encendido, el automático del arranque entra y sale. Bajo ese mismo principio de inducción magnética, esto se convierte en un electroimán, y como esto es magnético, lo atrae o lo repele según el caso. Entonces esa sería la válvula, que también las hay soldables y las hay con rosca. El evaporador, ya lo hemos hablado, es el elemento que se ubica al interior del espacio a acondicionar, el cual con la ayuda de un motor realiza una transferencia de calor recirculando el aire en el espacio a través del serpentín del evaporador. Esto ocasiona que el aire salga a una temperatura menor y el calor absorbido es llevado hacia el condensador. Aquí es donde se realiza la magia, es decir, donde se absorbe calor del sistema. El evaporador está dentro del recinto, y como tiene un gas que quiere evaporarse, entonces todo el calor que hay presente en el sistema lo va absorbiendo, porque el gas, la molécula de gas quiere pasar a un estado gaseoso, o sea, naturalmente se quiere evaporar, entonces lo hace a través de la absorción de calor. La válvula de bola es un mecanismo de llave de paso que sirve para regular el paso del líquido o gas a través de los tubos del sistema, tapando en forma parcial o completa. Estas válvulas simplemente son para aislar parte del sistema. Como les expliqué, si voy a hacer una reparación, cierro las válvulas. En los motores, en los compresores semiherméticos, se ve mucho. De hecho, tiene una entrada y la salida de compresor semihermético, y ellas permiten también, son parecidas, aunque aquellas son de émbolos, a las que traen los sistemas split. Cuando compramos un split, lo vamos a instalar, tiene dos válvulas, una que la gente llama de alta, pero no, esa es la descarga, y la otra es la succión. Cuando estemos en parte de aire acondicionado voy a explicar eso. Son simplemente para abrir o cerrar el sistema, aislar una parte u otra. Acá tenemos un evaporador típico de una nevera normal, por eso lo puse acá. Aquí generalmente va un forzador, un ventiladorcito que hace circular el aire. Eso está diseñado a través de unos canales para que el aire corra. Y si es una nevera, en este caso como es sin escarcha, trae acá una resistencia de descongelamiento. No aparece aquí, pero es una resistencia que cuando el ciclo para, hace el descongelamiento del sistema. Acá tenemos uno de las neveras con escarcha, neveras Frost, esas antiguas, o ejecutivas mini, donde es un evaporador estático, no tiene ningún tipo de ventilador, y estos sistemas forman hielo y no tienen descongelamiento, y cada ciertas horas de operación hay que apagar el sistema, abrir el refrigerador y descongelarlo. Cuando he trabajado con sistemas así,
la mayor causa de daño es que los alimentos se congelan y se hace una masa de hielo acá, y la gente intenta despegar los alimentos o los productos que tenga allí con cuchillos o con tenedores o con artículos de cocina, y rompe las tuberías. Esto es estampado, esto es un aluminio estampado, y perforan las canales donde va el refrigerante y dañan el refrigerador, o dañan esto, y que hay que reemplazar esto, aplicar prácticas de extracción de humedad. ¿Por qué? Porque una vez, como había hielo, rompen esto, se sale el gas y empieza a succionar esa agua de la que está aquí, o hielo. Cuando la descongelan, toda esa humedad entra al sistema, y como lo hacen en la parte inferior, la gravedad ayuda a que este proceso se dé y contaminan todo el sistema y generan un gran problema. Bueno, eso es un poco de la parte práctica. Acá tenemos un evaporador ya de un sistema, un cuarto frío grande, en este caso tiene 3 motores de forzadores, y todo esto adentro va a un serpentín como en el condensador, que logra el intercambio de calor, y tiene acá una descarga para la condensación. Mucha condensación se produce en el sistema, así como en los aire acondicionados, y sale. ¿Por qué se hace condensación? Porque llegamos al punto de rocío, es decir, tenemos un nivel de humedad en el aire que está dentro del recinto, logramos temperaturas bajas, y recuerden por carta psicométrica que se logra el punto de rocío y se produce condensación del vapor de agua que está presente en el ambiente. Esto cada vez se va desecando más. Los sistemas de refrigeración son deshidratadores por naturaleza, porque como están condensando agua y la sacamos del recinto, entonces el aire cada vez se hace más seco. ¿Qué pasa? Cada vez que se abre la puerta del recinto, se ingresa producto, entran o salen personas al espacio, o si es una nevera, se abre la puerta, ingresa aire nuevo con contenido de humedad nueva, y el ciclo es como que se repite siempre. Acá tenemos una válvula de bolas que trae una toma para presión, y esta es para abrir o cerrar el sistema. La cierro y puedo manipular de este lado, pero previamente tengo que haber recolectado el gas que está en el sistema, porque si abro así, pues se va a escapar el gas. Acumulador de succión. Es un depósito temporal para retener el exceso que está en la mezcla de aceite y refrigerante líquido, posteriormente enviarla en forma de gas. Es una proporción que el compresor pueda manejar de manera segura, evitando los daños del mismo. Los acumuladores de succión están diseñados para retener el porcentaje de carga total del refrigerante del sistema, evitando además el golpe de líquido y la dilución excesiva del aceite de compresor. Debe existir una cierta cantidad de turbulencia controlada para evitar que el acumulador de succión sirva como separador de aceite, y para que el aceite no se quede atrapado dentro de este. El retorno del refrigerante y el aceite debe hacerse en una proporción suficiente para asegurar que se mantenga tanto la eficiencia de operación del sistema como el nivel adecuado de aceite. ¿Qué es el acumulador de succión? A la entrada antes del compresor, en la succión, en la zona donde él toma, esto tiene la función de que si en algún momento no se logró evaporar completamente el refrigerante y todavía viene en estado líquido, actúa como una especie de trampa de líquido. Pero recuerden que el aceite y el refrigerante viajan juntos, porque el aceite es soluble en el refrigerante. Por eso, en una clase posterior, cuando hablemos de los aceites lubricantes en sistema de refrigeración, ellos tienen que tener compatibilidad. Es decir, según el tipo de gas, tengo un tipo de aceite que puede ser mineral, alquibenceno o sintético, un poco parecido como los motores de los vehículos. Y como esa compatibilidad se da, entonces las moléculas del aceite se evaporan con el refrigerante y viajan juntas por el sistema, pero no se puede acumular en un sitio que sea diferente al cárter o a la parte inferior del compresor, porque si el sistema se me queda en otra parte, el aceite, pues el compresor se va a quedar sin aceite y se va a romper, se va a dañar, se va a averiar. Entonces los sistemas de refrigeración están calculados para que siempre haya una proporción en el sistema y evitar que entre líquido al compresor. Aquí dice que que esto debería poder contener todo el refrigerante que hay en el sistema en forma de líquido, para también funcionar como amortiguador, evitando la succión del líquido del compresor, pero evitando a la vez que se acumule el aceite aquí y no en el compresor.
Para el filtro de succión es únicamente un elemento filtrante diseñado especialmente para proteger el compresor de suciedades y contaminantes sólidos. Muchas veces este filtro se coloca, no, el sistema no lo trae, se usa cuando hay una quema de compresor y se instala un compresor nuevo, y el otro, como cuando se contaminó el sistema, lo llena de partículas de quemadura. Entonces el filtro de succión junto con el de líquido lo que hace es proporcionar una garantía de que el compresor no succione partículas extrañas. Acá tenemos el acumulador de succión. Aquí tenemos un sitio para anclarlo al sistema. Tiene una entrada, una salida. También usa en este caso esto va aislado de la temperatura externa. Entonces para favorecer el intercambio de calor, porque como está aislado no logra muchas veces evaporar el líquido que queda allí, se coloca una recirculación de lo que es el sistema del condensador. Es decir, sería succión, descarga, alta temperatura, baja temperatura. Entonces se logran como que el sistema se recircula, ¿sí? De la descarga del compresor se vuelve a pasar por acá para que caliente esto, y de ahí va al resto del sistema. Es como una recirculación, pero va aislada una de la otra. En este caso de los filtros de succión, tienen generalmente una toma para medir la presión. Incluso trae dos tomas. Recuerden que todos los filtros tienen un sentido, no se pueden instalar al revés. Y tiene dos tomas para poder medir la caída de presión en el filtro. Si la caída de presión es muy alta, pues indica que el filtro ya está sucio y hay que reemplazarlo. Después tenemos el presostato de baja, que también conocido como interruptor de presión. Es un aparato que cierra y abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión del fluido. Estos son sistemas que se usan para ya sea arrancar el compresor o para cuando hay pérdida de refrigerante para el sistema. Ya lo voy a explicar. El compresor tiene dos funciones, que es el ciclo de refrigeración por compresión. En primer lugar, succiona el refrigerante, reduce la presión del evaporador a punto de que pueda ser mantenida la temperatura evaporada del sistema, y en segundo lugar eleva la presión del vapor refrigerante a un nivel suficientemente alto, de modo que la temperatura de saturación sea superior a la del medio de enfriamiento disponible en la condensación de vapor refrigerante. Para un refrigerador normal, para que más o menos tengan una idea, a la descarga en pruebas que se hacen debe alcanzar 500-600 libras de presión, o sea que son presiones muy elevadas, y si el compresor no rinde a esas presiones altas en un tiempo establecido, ya el compresor no tiene rendimiento, no va a lograr el frío que se desea. Muchas veces por desgaste ya los compresores funcionan, pero no enfrían mucho, porque ya los desgastes internos que tienen en el sistema de pistón, biela o flapper o las válvulas hace que no alcance esas presiones elevadas que requiere, y el diagrama de Mollier se hace más pequeñito, la presión de alta ya no es tan alta y el sistema empieza a fallar. Con respecto a los presostatos, los hay así de baja, de alta y duales. Ellos son graduables, por lo menos estos Danfoss que tenemos aquí, que son de muy buena marca. Ellos se pueden ajustar a una presión, ya sea para que el sistema encienda o apague, o si hubo una fuga de refrigerante, el sistema lo detecte y a la salida del compresor no se está logrando la presión deseada, el sistema se apaga. Entonces son como unos salvamotores, nos permiten trabajar en parámetros de presión deseados. Estos son los más tradicionales. Hoy en día existen unos más modernos, ya electrónicos, y estos son de fuelles y de lecturas analógicas. Y también los hay así. Una parte que no se habló allí, no está en ese diagrama que expliqué, es en cuanto al termostato. Es el único elemento que haría falta en ese sistema. El termostato, ¿qué es? Él va dentro del recinto a refrigerar, generalmente en las cercanías del evaporador. Y él lo que hace es detectar la temperatura que está dentro del recinto. ¿Por qué hay un termostato? Porque el termostato, una vez que se logra la temperatura deseada de ajuste, vamos a suponer que hemos establecido la temperatura en menos 12 grados centígrados. Una vez que él llegue a menos 13 grados, o más o menos un rango por allí, el compresor se va a apagar, va a hacer su descanso. Todos los sistemas de refrigeración deben apagar el compresor, a pesar de que él se refrigera por succión de gas refrigerante frío. Cada ciertas horas ellos deben hacer una parada del sistema para que el compresor se enfríe un poco más y pueda trabajar continuamente, es decir, para que siempre esté funcionando. El termostato logra eso, es decir,
yo no puedo pretender que un sistema trabaje continuamente y llegue a temperaturas por debajo, muy por debajo, o sea que no haya un control sobre la temperatura que yo estoy buscando en el sistema. Entonces los termostatos hacen eso. Cuando ingresa producto, pues de repente va a funcionar un tiempo más prolongado mientras logra estabilizar la temperatura, extrayendo el calor de los productos que se ingresaron. Los hay de tipo analógico, que este es el más convencional para equipos pequeños, y hasta los más modernos, que son programables, que yo puedo ajustar la temperatura digitalmente y ellos controlan unas solenoides que van aplicados a ellos y prenden y apagan los sistemas. También pueden activar sistemas de congelamiento cuando son más modernos, ya sean resistencias o son muy versátiles. Cuando compramos un sistema de estos de termostatos digitales, ellos traen una instrucción allí con la programación y todas las funciones que vienen dentro del sistema. Hoy en día los sistemas modernos usan ya este tipo de termostato, que ya es programable y ya puede ajustarse de una manera mucho mejor que estos analógicos que se han usado por mucho tiempo. Bueno, los compresores tenemos acá, como lo expliqué antes, los compresores pequeños de rotativo, ya de mayor capacidad, inclusive con mirilla de aceite tiene este de acá, y los semiherméticos, que pueden ser armados y desarmados para su reparación. En cuanto al separador de aceite, este es otro componente que se instala en el sistema. Consiste en un tanque cilindro con mallas de entrada y salida, los cuales se separa el aceite lubricante del refrigerante, evitando que entre a otros componentes del sistema. El aceite cae hacia el fondo del separador y regresa al cárter del compresor. Esto es una especie de trampa de aceite. Por debajo lleva una tubería que se conecta al compresor, también al cárter del compresor, y es decir, el exceso de aceite que el compresor pueda enviar por la descarga se acumula aquí y regresa al compresor. Es como un recirculado de aceite, porque siempre lo que se busca es que el compresor no se quede sin aceite. Por eso aquellos sistemas donde por gravedad el compresor está mucho más arriba, está en una cota más alta que el evaporador, esos sistemas traen problemas, porque el aceite se va decantando en el evaporador y se va acumulando en el evaporador, y en algún momento el compresor se puede quedar sin aceite y se va a quemar. Eso, por ejemplo, cuando tenemos muchos metros de diferencia entre el compresor y el evaporador, pero hacia abajo, es decir, el compresor está por encima del evaporador. Entonces eso también lo vamos a estudiar cuando veamos aire acondicionado. Bueno, esta es toda la clase. Muchas gracias por estar presente en ella, y esta clase va a quedar grabada para YouTube y en el aula para que puedan hacer una revisión de ella. Muchas gracias por su atención.